Bien, esta mañana hemos invitado a una persona que se destaca por ser un técnico, por ser realmente alguien que sabe y que habla de lo que sabe, que son dos habilidades bastante importantes, sobre todo si se está haciendo política pública. Y esta persona ha hecho política pública en varias oportunidades. Una en el Ministerio de Salud, otra en el Ministerio de Educación, ha hecho parte de la academia y además es una persona que tiene una fanaticada que lo quiere y lo admira, y nosotros somos parte de ese grupo de personas que siempre lo ha mirado con mucha observación, con mucho cariño, y a veces ha tenido diferencias con él, pero siempre en el mayor de los respetos. Es el doctor Alejandro Gaviria. Doctor Alejandro, qué placer tenerlo acá en el programa. Buenos días. El placer es mío, Luis Carlos, y gracias por su palabra. Gracias de verdad por la confianza, de todo corazón. Me encanta realmente tenerlo acá. Doctor Alejandro, acabo de ver un video que usted publicó anoche en el cual realmente me encantó porque hace usted una diferencia entre construir y Ujú. destruir. Y es algo en lo que usted enmarca una idea de esta administración. ¿Qué es esto? Yo creo, Luis Carlos, que ya ha pasado 2 años y medio del gobierno de Gustavo Petro, y yo creo que ya hay cosas que se saben que no van a cambiar. Ya incluso puede parecer temprano, pero es el momento de sacar algunas conclusiones. Y yo aproveché el último lío, el lío del ICETEX, para decir, aquí hay ya una esencia. Hay temas que se han repetido durante estos 2 años y medio y que me preocupan. Y uno de ellos es que fue evidente incluso desde que yo estuve en el gobierno, de que por un sesgo que voy a llamar ideológico, quizás a muchos no les gusta el término, el gobierno de Gustavo Petro parece tener muy claro lo que quiere destruir, no tanto lo que quiere construir, lo que quiere desechar, pero no hay una alternativa. Esa es la historia del ICETEX, por supuesto, pero la historia de la salud, de la vivienda, de la infraestructura, de los servicios públicos, de las pensiones y una larga lista. Y quise señalar eso, ¿no? Que ya es el momento de sacar conclusiones. Y si uno mira cuál es el hilo conductor detrás de estas historias, están los procesos de cooperación o alianzas público-privadas, donde el gobierno Petro ha descargado, lo voy a decir de esta manera, quizá retórica, su furia ideológica, donde ha puesto el énfasis y donde no se ha construido nada o casi nada, y hay un proceso acumulado de destrucción, a veces deliberada, a veces producto simplemente de cierta inacción o indiferencia destructiva. Me llama mucho esto la atención porque usted lo tiene muy claro. Yo no lo había visto de esa manera. Este gobierno es muy inteligente en destruir, sabe destruir, pero no sabe construir. Yo alguna vez lo puse de esta manera y quisiera saber si usted está de acuerdo con Mm. esto, eh, doctor Gaviria, y es, este gobierno es 99, está 99% correcto en el diagnóstico de los problemas, pero Mm. 100% equivocado en la solución de los mismos. Yo creo que hay un buen diagnóstico panorámico de ciertos problemas. Cuando uno empieza a afinar el diagnóstico, ya los problemas más profundos, no tanto así, por ejemplo, en salud, Ujú, el diagnóstico de ciertos problemas y recoger cierta indignación y frustración colectiva me parece bien. ujú, Me parece que si uno es un reformador social, siempre tiene que quizás poner el énfasis en lo que no funciona, porque lo que está funcionando no hay que cambiarlo. claro. Pero cuando uno trata de buscar las soluciones, siempre hay como atajos ideológicos, Luis Carlos, ¿no? Y Mm, yo entré al gobierno con la idea de que se podía tener esta conversación, de que quizás uno compartía cierto sentido de indignación, cierta idea que después de la pandemia, el paro nacional, había elementos del Estado colombiano, de la forma como nos habíamos organizado, a pesar de que yo siempre combatí la fracasomanía. Nunca acepté que la historia de Colombia se podría caricaturizar como la historia de un despojo, que se podía tener una conversación, pero rápidamente me di cuenta que no, que era imposible. Yo tiendo, Luis Carlos, no a sobredimensionar la sofisticación estratégica de las personas. ujú. Uno cree que una persona está siendo muy estratégica cuando usualmente lo que pasa es que todos nos estamos adaptando a realidades cambiantes. Pero hoy yo creo que la invitación que hizo el presidente Petro de personas del centro político, del liberalismo, me gusta llamarlo más así, fue deliberada. Entramos, pero ya sabían que nos íbamos a sacar para después decir, mire que yo los invité
y no dieron la talla y no fueron capaces de apostarle al cambio de Colombia. O sea que eso fue una estrategia. Y bueno, pasó lo que pasó. Una estrategia para ganar elecciones. Una estrategia para políticamente desprestigiar una parte de la sociedad y reafirmarse en su discurso quizás radical. Ujú. Y ustedes, de ese liberalismo que usted llama, ¿por qué cayeron en la trampa? Porque una persona con el pasado de Gustavo Petro, Mm, político tan evidente como lo vimos en la alcaldía de Bogotá, no iba a reescribir su historia en la presidencia, o mejor, no iba a hacer algo nuevo en la presidencia ujú. diferente a lo que ya venía haciendo. ¿Por qué caen ustedes? Yo di el beneficio de la duda con escepticismo. Incluso las conversaciones que yo tuve con el presidente Petro previo a entrar al gobierno, siempre le dije, mire, sus ideas de la salud no me gustan. Tengo esta preocupación, tengo esta otra preocupación. Pero Luis Carlos, me pareció que estando un tiempo, un año y medio, que era lo que yo pensaba, 2 años máximos, siempre dije, este no va a ser un gobierno de 4 años, yo no voy a estar los 4 años en el gobierno, podría aportar. Y podría aportar mis ideas y que iba a haber un diálogo. Siempre anticipé que iba a ser problemático. Yo no entré ingenuamente a decir esto va a ser un jardín de rosas, pero dije, quizás puede aportar, sí. Es difícil que alguien que ha estado en la política como yo diga que yo entré con el objetivo de ayudarle al país y ese fue. La gente va a tener mucho escepticismo, pero ese fue, no fue otro. Lo voy a decir de manera clara, yo ya no quería ser ministro. Yo había sido ministro de salud por muchos años, Ujú, había sufrido una enfermedad grave siendo ministro de salud, ujú, tenía preocupaciones por mi salud incluso en ese momento puntuales, por un examen que había tenido. Eh, lo dudé muchas veces, pero en algún momento dije, bueno, ¿qué más da? Con una conversación que tuve cuando el presidente Petro me dijo, bueno, es mi programa principal, la educación superior, usted ha sido rector, se puede construir una historia de inclusión para Colombia y bueno, voy a dar el beneficio de la duda. ujú. Cuando, doctor Alejandro, le dicen, y le decimos, porque yo lo he dicho también, y de pronto de manera injusta, es que ustedes son los que permitieron que esto ocurriera. Ustedes fueron Mm, finalmente los canalizadores de que esta tragedia que muchos veían o veíamos podía pasar, ustedes la permitieron. Usted dice, uy, qué injustos, esta vaina realmente, esto no debería ser así. Mucho hijo de madre Vélez decir una cosa como esas, ¿o no, no? no. Yo acepto la crítica, yo la acepto, yo la acepto. Sí, sí. Acepto la crítica, pero Luis Carlos, yo creo que también tenemos que tener como una perspectiva más de mediano plazo institucional. Ujú, Quizás este tipo de alternancia, este tipo de opciones políticas están dentro de las reglas de juego de la democracia. Y uno podría pensar en una perspectiva no de ahora, no del 2026 ni del 2030, sino de 15 o 20 años, que esto puede ser una fortaleza para la democracia colombiana. Que es, aquí hay un aprendizaje que me parece interesante, Luis Carlos, a pesar de todo. Miremos cuál es el discurso del gobierno hoy, de quienes eran activistas radicales y creían que todo había sido un fracaso, sin atenuantes. Hoy es el del realismo político. Esto es difícil, hay muchos obstáculos institucionales. Políticos que siempre habían estado en los partidos tradicionales me han dicho a mí en determinados momentos, nadie me había felicitado en un aeropuerto. Y hoy la gente me ve participando en los debates con una voz de opinión. Esa inversión de roles no me parece mala como aprendizaje democrático en nuestro país. Entonces yo creo que también es bueno de rescatar de esta historia elementos positivos. La crítica que se hacía de manera repetida y reiterada a la democracia colombiana. Recordemos que en un debate del pacto histórico durante la campaña anterior, cuando les preguntan a los candidatos si Colombia es una democracia, todos dicen no. ujú, Y aquí le estamos diciendo de manera clara, sí es una democracia, ustedes están en el poder, respondan ahora. Si ujú. hubiera ganado Rodolfo Hernández, Gustavo Petro sería senador de la República, el líder de la oposición, tendría 70-75% de favorabilidad y probablemente sería el presidente de Colombia en el año 2026. Yo no creo en que haya hechos inevitables en la historia, pero uno podría contar una historia más o menos razonable, sensata, con algún grado de verosimilitud, diciendo quizás Petro era inevitable en el 2022 o en el 2026.
No lo digo como una disculpa, independientemente, casi como tratar de encontrarle a esta historia democrática desde una perspectiva de mediano plazo un elemento positivo. Me ha pasado algo, Luis Carlos, en conversaciones que tengo con economistas e inversionistas. Tú vas a un foro cualquiera de Ujú. inversionistas. Y hay inversionistas locales e inversionistas internacionales. Los internacionales están más tranquilos. Dicen Colombia tiene instituciones, el Banco de la República va a seguir siendo independiente, a pesar de todo la Corte Constitucional va a seguir siendo más o menos independiente. Eh, Colombia seguirá teniendo un sector privado con fortalezas. Puede pasar lo siguiente, hay una alternancia en el 2026, sí, hay una inversión privada que no se está dando, podríamos tener un boom de inversión privada, vuelven las cosas y se tranquilizan. Esto es, yo veo una trayectoria en todo caso positiva y quisiera ser optimista con la trayectoria de nuestro país, que ha mostrado también cierta resistencia y cierta fortaleza. Cuando me dicen a mí que este discurso, yo digo, no nos puede llevar nuestra crítica al gobierno también a una crítica a las instituciones y la fortaleza de nuestra economía, Ujú. porque estaríamos cayendo en lo mismo que criticamos por muchos años. Claro, pero todo esto hace sentido siempre y cuando el presidente Gustavo Petro termine su mandato. Usted hoy tiene la certeza de que Gustavo Petro evidentemente, efectivamente, va a dejar el poder cuando le corresponde. Yo creo que sí, yo creo que institucionalmente, a pesar de que pudo haberse querido quedar, ya no puede hacerlo. Lo que va a haber en este año y medio que falta es un intento del gobierno entero, porque su candidato, que todavía no sabe muy bien qué es, yo creo que el gobierno está tratando de afinar cuál puede ser su candidato y si está en las encuestas por encima del 35 va a ser un candidato más de su corriente ideológica, si no buscarán un candidato con el que van a llegar a un acuerdo en un centro izquierda, donde está Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo, Roy Barreras, o así. Y el gobierno está en plena campaña y eso se va a intensificar. La preocupación que yo tengo es la siguiente. El Ujú, presidente Petro es casi un populista de manual. Divide ujú. el mundo de manera bastante predecible entre una élite corrupta a la que le mete cada vez más gente y un pueblo soberano del que él se erige como su único representante. Eso es el presidente Petro. ¿Qué pasa con los populistas en las elecciones? Que no respetan los resultados. Entonces, Ujú. la preocupación que yo tengo es esa especie de campaña deliberada que está empezando en quitarle legitimidad a la autoridad electoral y después decir, eh, no voy a aceptar el resultado si me es adverso a ese candidato que no va a ser él. Eso me preocupa, pero creo en todo caso en la fortaleza de las instituciones, que aún con eso, como ha pasado Claro. en otros lugares, lograremos tener, no del todo pacífica, quizás va a ser un poco tumultuosa, una transición de un gobierno a otro y seguirá la democracia colombiana. En instantes quiero seguir hablando sobre el futuro de la democracia colombiana y lo que puede pasar después de Gustavo Petro, los péndulos, eh, que me parece supremamente interesante, pero antes quiero traerlo a dos temas que usted conoce muy bien porque ha estado en la cabeza de estas carteras, el de la educación y el de la salud. ¿Cuál es su diagnóstico frente a lo que está ocurriendo en el ICETEX? Mi diagnóstico es que por razones ideológicas, el ministro de Salud decidió no priorizar el ICETEX en dos aspectos puntuales. Uno es en el año 2024, en la distribución de lo que se conoce, Luis Carlos, tú de pronto conoces el término, el PAC, la Ujú, liquidez. En este momento donde el recaudo ha bajado y el gobierno nacional está enfrentando problemas de liquidez, si yo soy el ministro de Educación, yo tengo que hacerle una antesala al ministro de Hacienda y decir, entrégueme la liquidez. Él se descuidó, no le importó el tema. Solamente cuando el tema explota en la opinión pública, porque algunos estudiantes comienzan a levantar la mano y decir, no me está llegando la plata, él dice, sí, no nos han entregado la plata aquí y allá. Eso es lo que yo llamé hoy en una entrevista indiferencia destructiva. Después hay un ujú. recorte del presupuesto de inversión del Ministerio de Educación del 37%. Y él, a la hora de distribuir ese recorte, dice, hay 1 billón en el ICETEX. Y eso es una locura. Eso implica que no va a haber ni créditos nuevos, o muy pocos créditos nuevos, adjudicaciones, y que sobre todo hay personas a quienes les dijeron, mire, usted va a tener un subsidio de tasa de interés porque viene de un hogar vulnerable.
y a esa persona su cuota le va a aumentar 30-40%. Mm. Hay personas en condición de discapacidad, víctimas de la violencia, con protección constitucional, a quienes les dijeron, le vamos a condonar un 25-30% del crédito. El Estado está incumpliendo ese compromiso. Hay subsidios de sostenimiento que no se van a dar y las personas van a tener que dejar las universidades. Todo lo que está ocurriendo en el ICETEX es por sesgos ideológicos, indiferencia y mala administración. Hay decenas de miles de jóvenes colombianos cuyos proyectos de vida se van a ver frustrados, quizás para siempre. Y eso es trágico y Uf. eso es inaceptable, ¿no? Eh, es una descripción que usted hace eh, en la cual se ve al actual ministro como una persona que tiene la cartera de educación, pero que no está educada para administrarla. Y se ve también la consecuencia de un gobierno que no tiene el dinero suficiente para a lo menos Mm, mantenerse, ni siquiera hacer más, a lo menos mantenerse, ¿no? completamente, completamente. Eh, yo escribí un libro cuando terminé la campaña sobre este escritor austriaco Stefan Zweig, que quiso venir a Colombia. Y cuento toda esta historia, Luis Carlos, porque el ministro de Salud de la época era Germán Arciniega, el ministro de Educación, perdón, de la época Ujú. era Germán Arciniegas, un intelectual quien lideró los grandes debates hace un siglo sobre la autonomía universitaria, tipo que dejó un legado de obras literarias. Eh, ese es un ministro de Educación que recuerda a la gente. No puede haber un contraste más grande entre una persona como él, el ministro de Educación actual. Hay facetas de la vida pública en Colombia, de la vida política, donde la decadencia es impresionante. El ministro no solamente es que no tenga la educación, no tiene el talante, no tiene la templanza para desempeñar ese cargo. Ha sido un activista. Yo creo que no tiene una concepción ética de la función pública. Es un desastre, para decirlo claramente. ¿Y por qué Gustavo Petro elige a un desastre como ese señor? Yo creo que Gustavo Petro trata de hacer un equilibrismo, ¿no? De tener sus activistas que le permitan mantener a sus bases movilizadas y lo elige para eso, Luis Carlos, para que el movimiento estudiantil que este señor puede medio administrar o una parte de ese movimiento estudiantil mantenga un apoyo irrestricto al presidente Petro en las movilizaciones y para la campaña. O sea, con un propósito meramente político, la educación no importa. Pero con unas consecuencias terribles que le permiten al ministro pegarse un disparo en el pie porque termina exacerbando a esos jóvenes que en lugar de apoyarlo como era el objetivo del presidente, hoy están molestos porque no tienen cómo pagar su matrícula. Yo creo que lo que está pasando con el movimiento estudiantil es triste. Deberían estar movilizándose. Por mucho menos se han movilizado en el pasado. Hay algunos de los líderes que trabajan con el ministerio que yo creo que están ahí medio cooptados. Pero también me preocupa, Luis Carlos, cierta pasividad, tanto en educación como en salud, ante lo que está ocurriendo. Hay una gráfica que muestra el aumento sustancial para cambiar de tema de las tutelas en Colombia, que si eso hubiera pasado cuando yo fui ministro de Salud, tendría las patas blancas en la calle. Entonces, ese tema me preocupa de cómo la sociedad se va anestesiando un poco y hay pocos mecanismos de defensa ante este tipo de tragedias o desastres en los Sí, dos temas, y, educación y salud. esto me parece fascinante porque usted tiene toda la razón. En otras condiciones, la sociedad se hubiera manifestado, hubiera salido a las calles. Completamente. Vimos ayer en el programa, anteayer en el programa, el número de quejas, cómo ha aumentado en las EPS y en estos 2 últimos años ha subido cerca del 80%, ¿no? PQR, sí. Y en solamente Sanitas, y se me escapa el nombre de la otra, han subido cerca del 70% desde marzo a hoy. De pronto fue la nueva EPS, que es la otra grande intervenida por el gobierno. Exactamente. Si eso hubiera pasado en otro gobierno y si esto de la educación hubiera pasado en otro gobierno, los muchachos y los enfermos hubieran salido por montones. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿En Colombia la gente sale porque está afectada o sale porque encuentra que alguien la moviliza?
Yo creo que los procesos de movilización tienen primero como unas bases que siempre van a estar ahí y que son importantes para alcanzar una masa crítica. Después empiezan unos procesos de coordinación, hay ciertos liderazgos aquí y allá, y en algún momento todo el mundo se suma, ¿no? Hay como un momento en que algo pasa y la sociedad se moviliza. El 21 de abril, cuando fue una marcha en contra del gobierno Petro, yo vi que eso ya empezó a pasar. Ahí estaban movilizados, por ejemplo, los médicos y trabajadores de la salud. Acababa de ocurrir la intervención de Sanitas. Había esta idea de que el sistema de salud estaba entrando en una crisis irreversible. Pero yo no sé, Luis Carlos, hay hoy cierta, pues cada uno de nosotros está dedicado a su vida diaria, tenemos urgencias y fatigas de todos los días y es difícil a veces movilizarse, ¿no? No es completamente cierto. ¿Qué está pasando en la salud? Usted que también conoce el tema. Las soluciones que propuso la administración Gustavo Petro no se están materializando. También son una demostración de lo que nos dijo usted al principio, de que este gobierno es muy bueno destruyendo y muy malo construyendo. Hay una cosa interesante, Luis Carlos, que es la salud y es lo que uno podría llamar las transiciones. O sea, en la salud como en la educación hay problemas de la coyuntura. Lo que está pasando en la salud es que hay un déficit estructural grande que ha crecido, hay problemas de atención crecientes y hay un caos generado por el gobierno con algunas de las intervenciones a las principales EPS del país. Mientras tanto, eso está ocurriendo hoy, en el presente, y hay tragedias, por ejemplo, una muy grande son con los pacientes de enfermedades huérfanas. Hay un aumento sustancial de las enfermedades crónicas en el país, en parte como un legado de la pandemia, en parte como un legado de destrucción de capacidades al interior del sector y del ministerio. Y el gobierno está pensando en una reforma que hoy se está discutiendo en la Cámara de Representantes. En el mejor de los escenarios, esa reforma se aprueba en mayo del año entrante y se implementa 2 años después. O sea, tenemos un gobierno que desatiende el futuro por unas reformas que en el mejor de los casos van a seguir las cosas o no van a solucionar nada, para decirlo de alguna manera, en el futuro. Todo lo que está pasando en el sector es un tema muy paradójico. Estamos imbuidos en la discusión de una reforma, mientras el sector se está, eh, no quisiera ser más duro de la cuenta, pero casi cayendo a pedazos todos los días. Es un sector donde se están perdiendo capacidades, donde los mismos directores y gerentes de IPS están diciendo no aguantamos más, necesitamos medidas de ahora en la coyuntura. La reforma puede que sí, puede que no, pero eso ya está muy en el futuro. Es la desatención de los problemas, que es un poco la historia que estábamos contando con respecto al ICETEX. El sistema está viviendo la situación más crítica en 30 años. A mí no me gusta la reforma por muchas razones. Creo que no es funcional. Creo que no define claramente los incentivos para el control del gasto. Esto podría exacerbar los problemas financieros, pero ya ni siquiera me preocupa la reforma. Me preocupa Ujú, el ahora, el ujú. presente, la acumulación de los problemas sobre los que el gobierno no está haciendo casi nada o nada. En los gobiernos anteriores o en la historia reciente de Colombia, el elemento destructor era un elemento particularmente ajeno a las instituciones y al gobierno, es decir, la guerra, Mm. FARC, ELN, narcotraficantes en la década de los 80 y principios de los 90. ¿Ha habido algún gobierno que desde adentro destruya tanto como este? No, no creo, Luis Carlos. Dijéramos, uno podría hacer una crítica al sistema político de Colombia, a sus problemas de corrupción, que son destrucción desde adentro también, que los hemos tenido y negarlos yo creo que no tendría sentido. Cierto. De a veces también gobiernos indiferentes en ciertas circunstancias. Yo que he sido un reformista democrático, un incrementalista, entiendo a veces cierta impaciencia colectiva de que las cosas no pasan tan rápido como debieron haber pasado. Colombia fue como este paradigma de la estabilidad. Un exministro de Hacienda decía el país del nadadito de perro, no, ahí vamos, no, nada espectacular, un país donde no hay grandes crisis económicas, pero tampoco grandes historias de progreso. Y eso no es bueno tampoco. Y eso nos fue llevando a una insatisfacción creciente, que es la primera parte de la conversación, que explica en parte lo que pasó, o la elección de Gustavo Petro, para ser más claro.
Pero lo que está ocurriendo ahora, la historia que contábamos de destrucción sin construcción, no, no creo Ujú, que ujú. hayamos tenido en los gobiernos anteriores. ¿Y esto a dónde nos lleva, doctor Alejandro? Nos lleva a la derecha de caudillos sin formación y que solamente tienen como característica que hablan duro, nos Mm. lleva al centro, nos lleva a una amalgama de la centro izquierda. ¿A dónde nos lleva? No sé, Luis Carlos, todavía yo creo que nadie sabe. Yo creo que hay tanta incertidumbre, a veces me gusta decirlo de esta manera. Yo creo que en este año y medio van a pasar cosas y va a pasar algo que todavía no sabemos muy bien qué es, que va a tener un efecto grande sobre la elección. Yo veo como seis carriles a veces, ¿no? Mm, Hay el petrismo, el centro petrismo, el centro más apolítico que se asocia con Fajardo y se puede asociar con Juan Manuel Galán, los partidos tradicionales, el centro democrático que ha sido una derecha extraña porque le gusta el orden, pero Álvaro Uribe era una derecha como keynesiana y la otra derecha que quiere replicar estas experiencias, yo la llamo la derecha estilo Vox, ¿no? Y en esos seis carriles hay como bisagras, hay como candidatos que están tratando de juntar una historia con otra, pero esto apenas empieza y todavía no sabemos muy bien qué va a pasar. Yo creo que el escenario más probable es un gobierno eh, no petrista, o ujú. sea, que se va a elegir porque va a diferenciarse del gobierno del presidente Petro. Eso no significa necesariamente que el candidato más antipetrista sea el que vaya a ganar. Todavía no sabemos muy bien qué va a pasar. Eh, Empezó muy rápido la campaña, una Se- campaña de año y medio largo, sí. desgastante, ¿no? ¿Cómo ve la candidatura de Vicky Dávila? Porque cuando mucha gente dice "Se empezó muy rápido la campaña", el primer referente es Vicky Dávila, que ella no era una, pues ella era una periodista, ella no era una candidata, pero muy pronto se vuelve candidata. Tiene cosas atractivas, su historia personal, el reconocimiento que tiene buena parte de los colombianos, su capacidad histriónica y hablar ante las cámaras. Eh, Tiene un tema que puede ser bueno y puede ser malo, que ella lo presenta como bueno, es decir, yo no hago parte de lo mismo de siempre, las mismas historias, pero eso también significa inexperiencia en el manejo del Estado. Yo creo, en todo caso, Luis Carlos, que la experiencia es positiva, que conocer el Estado por dentro, entender sus dilemas, entender la institucionalidad, en particular la institucionalidad económica, por ejemplo, en todas sus complejidades, es algo que debería tener hoy un candidato. Lo que pasa es que la política ha cambiado mucho. Yo creo que hay una gran incertidumbre con respecto a la candidatura de Vicky Dávila y yo creo que en 4 o 5 meses sabremos. En cuatro o Eh, 5 meses sabremos. Sabremos si está ahí o no. Ese es un Voy a buen, dar es un gran mi diagnóstico. experiencia personal, Luis Carlos, que no fue del todo positiva. Conmigo se generó una gran expectativa, ¿no? Sí, me Pero acuerdo. sí, sí, yo creo que tú dijiste una gran campaña de expectativas. Era esas cosas donde no fue una campaña muy planeada, fue que se Mm, fue dando. Había un movimiento de estudiantes, acabamos de salir de la pandemia, yo era un rector que había tenido cierto liderazgo, pero rápidamente esa historia no funcionó, por muchas razones, en parte por mi experiencia, porque yo no pude construir una historia política, por que tampoco mucha gente me conocía. Creo que eso pasa rápido, no es esa prueba. Vamos a ver ujú. qué con Vicky Eso Dávila. es una prueba que pasa rápido. Quiero que me ayude a conocer su opinión sobre este movimiento telúrico que hay sobre el progresismo y el libertarianismo en el Mm, mundo, que lo estamos viendo hoy en gran manifestación, principalmente en Estados Unidos, pero pasó en Argentina, de alguna manera está pasando en Chile, de alguna manera empieza a tener atisbos en España. Se, sí, sí. se está quedando sin energía el progresismo. ¿Qué está pasando con el progresismo? Yo creo que hay una idea interesante, Luis Carlos, y es que ciertas formas de rebeldía vienen hoy de esa derecha, ¿no? Yo creo que el progresismo se fue quedando se fue convirtiendo en el partido de las restricciones o en la idea de las restricciones, de
casi como una negación de la libertad. Y del otro lado surgió esta reacción más o menos natural a eso, ¿no? En todo caso, si uno mira a los Estados Unidos, sí, tiene mucha fuerza. La geografía del triunfo de Trump fue casi definitiva, estuvo en todo el país, pero es 50-50 todavía. Y yo creo que sí, la historia de Milei, que yo creo que se va a definir no tanto por esta guerra cultural del el progresismo versus libertarianismo, sino por el manejo de la economía, está por escribirse. Me parece que desde el punto de vista fiscal hay buenas noticias, desde el punto de vista monetario todavía en Argentina hay una gran incertidumbre. No sabemos bien qué puede pasar desde el punto de vista político. La idea de Milei de crear su propio partido, yo creo que es bastante riesgosa. Va a haber elecciones en un año en Argentina, donde no sé qué irá a pasar. Pero sí me ha parecido interesante. Y lo que pasó en Estados Unidos tiene elementos muy interesantes, ¿no? Culturales, de transformación cultural, de la forma de habitar el mundo, de cierta rebeldía, de cierto cansancio con eso que llaman woke. Que también yo creo que había cosas absurdas en el mundo y la izquierda estaba perdiendo el sentido común, estaba perdiendo la razonabilidad, se estaba volviendo anticiencia, que Mm. siempre fue todo lo contrario, fue quien pregonaba las ideas del progreso. Alguien dijo que incluso los progresistas empezaron a odiar el progreso, que fue la gran paradoja. Entonces, claro, Esa es una gran frase. esta fuerza. Todavía políticamente no sabemos muy bien esto para dónde va, ¿no? Ahora, en Europa, con los temas de la migración, es otra historia que alimenta esas corrientes de derecha. En Estados Unidos ese tema de la migración también empieza a coger fuerza. En Argentina es más con el manejo de la economía que fue absurdo por muchos tiempos, el país con esa inestabilidad macroeconómica que los definió. La historia de Colombia es un poquito diferente, porque la historia nuestra también está muy determinada por la violencia, la pérdida del control territorial, la necesidad de cierto orden, y la derecha no se va a alejar de ahí, no puede alejarse de ahí, que no recorre la geografía de Colombia, Luis Carlos, desde el Catatumbo, Arauca, Putumayo, el Cauca, el Chocó, y la pérdida de control territorial, yo creo que sigue siendo la preocupación fundamental para todo el país. Estoy seguro que muchos de los que lo están viendo y escuchando a esta hora, doctor Alejandro, están diciendo, bueno, ¿y va a jugar el doctor Alejandro en estas próximas elecciones o todavía no ha pensado nada de eso? Va a jugar si me preguntas así, yo digo sí. Si la pregunta trae el cómo, todavía no sé, Luis Carlos, yo creo que esto tiene como, todavía en el caso mío, yo voy a esperar hasta marzo, abril para tomar una decisión de cómo jugar. Yo quiero seguir participando en el debate público, manteniendo una presencia, seguir opinando. Es fácil dejarse intimidar hoy en día en este mundo de las redes sociales y yo no me voy a dejar intimidar. Ahí voy a seguir jugando como tú lo dices. Dígamelo a mí, que por Por seguir eso lo jugando digo, estoy aquí. por eso lo digo, porque vamos a seguir jugando, hermano. Así es. Doctor Alejandro, disfruto mucho nuestras conversaciones siempre. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos. Y mucha suerte en esta nueva aventura. Que le va a ir muy bien, hermano. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Un Gracias. abrazo, un corazón. Y abrazos a Igualmente, quienes gracias. oyen y nos ven.